Vamos a hablar con Antonio Oliva, que es profesor de Historia de la Facultad de Humanidades. También está haciendo un doctorado en la historia del movimiento obrero. Es la persona adecuada para hablar en este caso. Antonio, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir, por estar con nosotros aquí en Córdoba de Corrientes. ¿Por qué celebramos el 1 de mayo? Vale siempre recordarlo. Bueno, esto tiene una historia. En realidad arranca allá por las últimas 2 décadas del siglo XIX. En 1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, ya tenía un desarrollo del movimiento obrero muy importante. Se da una huelga, una ola de huelgas muy importante en esa década. Y específicamente en Chicago lo que ocurre es que hay un paro general. Se toma una fábrica, que una gran fábrica era la High Market en Chicago. Hay una especie de incendio y en el marco de la represión y de la huelga general se detienen a los 8 principales, uno de los principales dirigentes del movimiento, ¿no? En ese momento, que serán juzgados casi sin pruebas, condenados a la horca. Desde ese momento, en 1888 ocurre esto. Al año siguiente, en 1889, el Congreso Obrero, un Congreso Obrero Internacional, que es un poco el que funda también la Internacional Socialista, ese año en la ciudad de París, recuerda el acontecimiento de Chicago y sugiere al Movimiento Obrero Internacional el festejo del 1 de mayo como año internacional. Y allí mismo, en varios países del mundo, empieza a conmemorarse como una jornada de lucha, ¿no es cierto? Claro. ¿Se celebra o se conmemora el Día del Trabajador de igual manera en todos los países, así con feriado, por ejemplo? ¿O hay otras formas? Bueno, en realidad la intención en general del movimiento obrero mundial era ese. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo, incluso actualmente, no todos los países permiten el festejo, ¿no es cierto? O sea, hay lugares donde obviamente el festejo del 1 de mayo como un día específico de trabajadores y trabajadoras y en función sobre todo del tema de seguir adelante con las reivindicaciones y las luchas en curso, está prohibido. En general, en la mayoría de los países, incluso el nuestro, obviamente la fecha del 1 de mayo es una fecha muy importante y se festeja. En realidad me parece que también hay que aclarar acá, Juan, que el problema no es estrictamente un problema de festejo y recuerdo, sino que en realidad el problema de la actualidad con respecto a las reivindicaciones y las luchas que están obviamente en curso. El 1 de mayo es un día muy específico para la unidad, para juntar a los trabajadores como una jornada de lucha, ¿no es cierto? Bueno, a eso precisamente iba mi siguiente pregunta, que tiene que ver con que el 1 de mayo no es que sea feriado solamente, y que sea también una oportunidad para juntarse en familia, disfrutar y viajar, algunos los que tienen la suerte, o comer locro, o lo que sea, sino también para ponerse a pensar, aunque sea un minuto, un rato, de por qué es el 1 de mayo y cuáles fueron las reivindicaciones a partir de ese momento, ¿no? Claro, en realidad sigue vigente una gran cantidad de elementos que allá por el final del siglo XIX estaban presentes. Sobre todo el tema de la jornada de 8 horas, ¿no? La jornada de 8 horas fue la lucha por la jornada de 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Sigue siendo una reivindicación allí donde obviamente después de mucho tiempo en algunos lugares se había conquistado esto, en algunos lugares del mundo se había conquistado, incluso en nuestro país, pero se ha retrocedido, se ha flexibilizado, las jornadas se han agrandado, se ha convertido el trabajo en un trabajo polivalente en muchos sentidos, y entonces por lo tanto el problema del tipo de jornada de trabajo sigue vigente dentro del movimiento obrero y es en ese sentido que se sigue luchando. Te quería contar acá específicamente, Juan, que uno de los países, el principal país latinoamericano que festejó por primera vez el 1 de mayo fue la Argentina, ¿no es cierto? En 1890, sobre todo nucleados alrededor del centro Forber, que era el centro de alguna manera de los obreros exiliados alemanes en la Argentina. O sea, el movimiento obrero argentino tiene una raíz de diferentes países a raíz de la inmensa inmigración, ¿no es cierto? Como la sociedad completa. Exactamente, y más esos festejos de 1 de mayo de 1890, fue la primera vez que se festejó acá en la Argentina y específicamente en la ciudad de Rosario.
fueron obviamente actividades de alguna manera multiétnicas, ¿no es cierto? O sea, donde hubo varios discursos en varios idiomas, italiano, francés, alemán, ¿no es cierto? Español, ¿no? Y esa conmemoración de 1890, específicamente aquí en la ciudad de Rosario, fue una gigantesca marcha de alrededor de 7.000 personas que arrancó en la Plaza López, ¿sí? Convocada justamente por las organizaciones que estaban ligadas al Congreso de París, que arrancó en la Plaza López y caminaron y llegaron hasta, de alguna manera, donde está hoy actualmente la Casa del Che, Urquiza. Ahí había un gran... Y Entre Ríos. Urquiza y Entre Ríos, ahí había un gran predio donde iban los circos de la ciudad. Ahí hicieron un mitin, un acto, donde te decía, hubo varios oradores, de alguna manera, en varios idiomas, ¿no es cierto? Bueno, Pablo, Rocío, Antonio los está escuchando en este contacto que hacemos con la historia del Día del Trabajador. Hola Antonio, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por haber participado, Hola. por haber aceptado la convocatoria para charlar de esto tan importante. Yo quiero volver a aquellas jornadas de 1886 y leyendo un poquito de la historia, había una ley que desde hacía 20 años ya obligaba a los patrones, a los dueños de las empresas, a que sus trabajadores lo hicieran durante 8 horas. ¿Qué pasaba? ¿No se respetaba, digamos, lisa y llanamente? ¿Había alguna sanción que no era oída o no era una sanción tan importante como para que se hicieran cargo de esa ley que después tendrían que respetar sí o sí? Bueno, en principio te diría, Pablo, que no fue estrictamente parejo en todos lados, incluso en aquellos países donde había una potencial industrialización y un desarrollo de la clase y del movimiento obrero. Ahora, de todas maneras, digamos, el caso más específico es en la Argentina. En la Argentina, obviamente, la jornada de 8 horas fue legalizada, fue votada, pero como toda otra ley laboral y obrera, obviamente tardó muchísimo tiempo en aplicarse efectivamente de parte de los organismos del Estado, y solamente, de alguna manera, la protesta y la lucha social fue instalando lentamente la cuestión de la jornada. O sea, las leyes específicamente en determinadas correlaciones de fuerza no garantizan de por sí, de alguna manera, que se cumplan las leyes laborales, sino vienen acompañadas, obviamente, por un proceso de alguna manera de lucha y de acompañamiento, ¿no? Claro. Bueno, con la revolución industrial sabemos que fue la burguesía la que accedió a los lugares de privilegio y lentamente fueron viendo cómo crecía la masa de los trabajadores, que se empezaron a organizar y ahí les creció un problema, ¿no? Efectivamente, esto de la sindicalización, de que los trabajadores se unieran. De todos modos, ¿siguen siendo de todo el sistema de trabajo, Antonio, la fuerza más vulnerable los trabajadores? Bueno, en realidad es la fuerza esencial. Todo lo que tenemos puesto en vestimenta y todo lo que vemos de alguna manera la genera el trabajo obrero, digamos. En cierto sentido, no solamente es vulnerable desde el punto de vista de que de alguna manera no tiene los medios de producción y por lo tanto de alguna manera no tiene los medios de subsistencia y por lo tanto tiene que salir a exigirlos en un marco de alguna manera donde en realidad el capitalismo perfecciona día a día la explotación. Sino que también, obviamente, esto también hay que decirlo, el capital depende claramente del trabajo y por lo tanto, de alguna manera, las medidas de organización, de sindicalización, permiten de alguna manera que se avance en derechos sociales en la medida en que el capitalismo no puede dejar de explotar trabajo, ¿no? Ese punto, me parece que es importante remarcarlo, no es un problema de acuerdo entre dos personas, sino de acuerdo de aquellos que no tienen nada con aquellos que detentan la totalidad de los medios de producción. Claro. Por lo tanto, hay una interdependencia ahí permanente, digamos, entre ellos, digamos, ¿no? Y hay un conflicto permanente entre ellos. El conflicto no es estrictamente un problema negativo, es un problema, obviamente, de la dinámica histórica, ¿no es cierto? Antonio, Rocío, buen día. Recién hablábamos de que en este 1 de mayo estaría bueno pensarlo, no solamente comer locro, sino ponernos a pensar sobre lo que sucedió en este 1 de mayo. Digo, por ahí las sociedades avanzaron desde hace 1890 hasta el día de hoy, con muchísimos derechos y conquistas. ¿Hay algo, en tu opinión, que falta hoy lograr y alcanzar? Bueno, en realidad los derechos y conquistas, como decíamos hace un ratito, en realidad no, han avanzado, pero también han enormemente retrocedido, claro, ¿no es cierto? O sea, hoy tenemos jornadas de trabajo. Para pensar un elemento que viene desde el siglo XIX, hoy tenemos jornadas de trabajo de 10, 12, 15 horas.
en muchas ramas de la producción. No solamente, nosotros tenemos alrededor de 2 millones de trabajadores en la Argentina que están bajo convenio, pero tenemos alrededor de 5, 6, 7 millones de trabajadores que no están bajo convenio, que tienen un trabajo flexibilidad. Es decir, te diría que son la mayoría de los trabajadores, por ejemplo en el caso argentino, que no están conveniados, que no tienen los derechos de alguna manera de conquistas históricas, ¿no? Perdón que me sume, pero trabajo en negro es el porcentaje de los porcentajes más altos del mundo. Y no solamente desde el punto de vista del trabajo privado, el trabajo en negro forma parte de la estructura del Estado, no solamente argentino, o sea, no es un fenómeno estrictamente nacional por desidia, por lo que sea, es un fenómeno de la forma en que asume el Estado y el capitalismo en general. Es decir, el problema de la disminución de derechos es una lógica, obviamente, internacional, porque tiene que ver con la ganancia de los capitalistas, digamos. O sea, en la medida que hay derechos, hay menos ganancias. Es muy simple eso. Antonio, desde acá nosotros un abrazo. Juanpe, si te queda alguna consulta muy mínima, ya estamos en las 8:38. Pablo, sí, perdón. Sí, Antonio, adelante. Bueno. No, una cosita. Yo quería incluso, en este sentido, convocar a mañana, pues mañana va a haber un acto en Cargill a las 11 de la mañana, apoyando la lucha de los aceiteros, y todos los gremios de la ciudad de Rosario, a todos los trabajadores, convocamos a que vayan a Villa Gobernador Galvez para festejar el día como corresponde, es decir, el día de lucha en este sentido. Antonio, muy breve la última pregunta, haciendo si es que se puede una proyección para los próximos años, independientemente del gobierno, sino como tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a la clase trabajadora? Bueno, en realidad los trabajadores necesitan, obviamente, me parece que estamos en un proceso primero de necesidad de unidad, porque la clase trabajadora está muy desunida desde hace mucho tiempo, y la desunión trae obviamente dificultades para conquistar reivindicaciones. Divide y reinarás. Divide y reinarás, ese es el asunto. Se necesita claramente un proceso de división, y como decías aparte, Juan, no es un problema en relación a la crítica a determinado gobierno, sino al estado de cosas, en general. Gobierne quien gobierne, ¿no? En ese sentido. Está bien, muy bien. Bueno, está bien, se cayó el retorno, no hay problema. Antonio Oliva, muchas gracias, ha sido un gusto. Profesor de la Facultad de Humanidades, de Historia, y además está haciendo un doctorado sobre el movimiento obrero, persona adecuada para hablar en la previa al 1 de mayo, Día del Trabajador.